buenas noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados, programa que, como ya sabéis, va al encuentro del amor y la espiritualidad y la del ser humano. Ese ser humano que tiene que estar alejado de influencias, alejado de dependencias, de prejuicios, de tabúes, que no estar esclavo de sí mismo, fuera y lejos de los miedos. Tiene que ser siempre él, tener esa credibilidad en su ser superior y en el ser superior que nos dio la vida, que es importantísimo. Ese agradecimiento a vivir. Y para eso hay que caminar con ligereza, sin miedos, nunca. Bueno, nuevo programa en el cual está una persona ya conocida por todos vosotros, una persona erudita, una persona con un gran conocimiento y sobre todo una persona que es bellísima, es un gran ser humano. Carmelo Ríos, que además hoy nos vas a hablar de un tema fascinante, sí, que para eso has venido, porque además dejamos a entrever en el último programa que hicimos que habría un programa interesantísimo, sin decir cuál era el tema, y es el de María Magdalena, nada menos. O sea que cuando desees comenzamos con María Magdalena. Bueno, es un tema apasionante, un tema que aparece en muchísimas obras de arte, prácticamente en el siglo XIX, fue un tema recurrente. Es un tema que también se ha lanzado muchísimo al mundo ahora a partir de la novela de Dan Brown, El Código da Vinci, y también, evidentemente, por los descubrimientos que se llevaron a cabo en el 45 en las ruinas de Nag Hammadi, las grutas Nag Hammadi y Qumran, ¿no? Los famosos evangelios apócrifos, los evangelios gnósticos, ¿no? Es un tema extraordinario, bellísimo, tiene mucho que ver con la tradición occidental, que eso es importantísimo. Si hay algo que yo siempre le aplaudo a Dan Brown en sus novelas es que ha vuelto a devolver a la sociedad occidental el amor por la tradición occidental, por la tradición graálica, artúrica, por la tradición gnóstica, la tradición iniciática occidental, ¿no? Si todos nos hemos ido, en alguna época de nuestra vida hemos tenido tiempo oriental, ¿no? En mi caso, muchos años tuve ese tiempo también, ¿no? De la época de los hippies, ¿no? Se empezó en la época de viajar a la India y todo eso, ¿no? Pero resulta que luego encuentras que la tradición occidental, que ha sido velada y socavada por los cleros y todo esto, ¿no? Encuentras una profundidad, una belleza, una gnosis, un conocimiento extraordinario, ¿no? Y el tema de hoy, vamos a tratar ese tema de María Magdalena, ¿no? Además está ahora muy a la moda también, porque hay una película en el cine ahora, que aún no la he visto, tengo que ir a verla, la película de María Magdalena. Yo tampoco, tengo que ir a verla también. Sí. Pero es un tema que tiene mucho que ver con la mujer, con lo femenino, y seguramente también con la idea de reponer a su legítima posición no solamente a María Magdalena, sino a todas las sacerdotisas de la diosa madre, a todas las adoradoras del Espíritu Santo, ¿no? Y a la mujer en general, ¿no? Cuando tú quieras, si quieres, empezamos el tema. Hay imágenes bellísimas también hoy que hemos puesto. Sabes que María Magdalena, y ahí empezamos con el gran problema, gravísimo, ¿no? Fue estigmatizada, anatematizada. Diferentes concilios, ahí tenemos los textos de Nag Hammadi y de Qumran, pues la pusieron como prostituta, ¿no? Primero, si fue prostituta, pues a mucha honra, era la primera cosa, evidentemente, ¿no? Y eso, nada que decir al respecto, pero no lo fue, en absoluto, ¿no? Seguramente María Magdalena fue la esposa legítima de Jesús y tuvo descendencia, y entramos ahí en el gravísimo tema de la descendencia de Jesús, muy caro a los templarios y a los gnósticos, a los esenios, a los ebionitas, a los cátaros, a los valdenses, ¿no? Y la legitimidad de la iglesia siguiente, ¿no? Ya en los textos antiguos, en el Pistis Sofía, Verdad y Sabiduría, el Evangelio de Valentino, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María, ya se dice que Pedro odiaba a María. De hecho, Felipe le dice, ¿por qué la odias tanto? Dice, pues porque la ama más que a mí. Dice, ¿por qué te preguntas por qué la ama más que a ti? La besaba en los labios. María estaba todo el día con él la adoraba. Hay escenas bíblicas, bueno, evangélicas, en las que le unge los pies con nardos y con los cabellos se los seca, ¿no? También se dice que las bodas de Caná, evidentemente, fueron las bodas de Jesús, ¿no?
Buda estuvo casado, Mahoma estuvo casado. ¿Por qué pensar que Jesús no es el hippie superstar? ¿Por qué hacer que Jesús fuera un hombre soltero, célibe, puro? La pureza no tiene que ver con la castidad o la no castidad, ni con el matrimonio, ¿no? La pureza es otra cosa muchísimo más importante y mucho más inmortal que la castidad, ¿no? De hecho, en los evangelios apócrifos vemos que Pedro ya era una persona atormentada, un ex guerrero atormentado, era un hombre misógino, yo le llamaríamos machista, un hombre atormentado, probablemente por su naturaleza frustrada, un hombre violento. Y creo que Felipe le dice, ¿por qué tienes siempre tendencia a la violencia, ¿no? ¿Por qué esa cólera que tienes, ¿no? Yo la arremetía contra María Magdalena, la odiaba a María Magdalena. Se ha transmitido hasta hoy, se ha transmitido esa detestación del personaje de María Magdalena. De hecho, fue convertida en prostituta, ¿no? En ramera, ¿no? Y a decir verdad, los cleros y los concilios convirtieron a todas las mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento, las convirtieron en madres brujas o en prostitutas, ¿no? En rameras, ¿no? Pero eso es Pedro, como su iglesia, atormentada, también violenta, tendente a la violencia radical. Afortunadamente eso está cambiando ahora. El Papa actual es un hombre, estimo, él mismo institucionalizó hace poco la festividad de María Magdalena, ¿no? La festividad de María Magdalena, y está intentando llevarla a su lugar, a la importancia extrema que tiene el aspecto femenino en la religión, ¿no? En la India le hablaría de otras cosas, ¿no? La tradición antigua, Demeter, Perséfone, Eurídome, Isis, Venus, Afrodita, eran diosas de la fertilidad, como las vírgenes negras, ¿no? Los templarios trajeron aquí a Occidente el culto a las vírgenes negras. Aragón está lleno de vírgenes negras, ¿no? Y en absoluto eran símbolos de virginidad, no de fecundidad. Es decir, negar a María Magdalena y su función, importante la palabra, es negar una parte del ser humano, una parte de la Iglesia de Dios, ¿no? Entonces, desde el principio ya digo que el personaje de María fue un tormento para los... Nos dice el profesor Antonio Piñero, un catedrático de la Complutense, especialista traductor del arameo siriaco y de griego antiguo y de cóptico, nos dice que Jesús iba siempre con mujeres, lo cual estaba muy mal visto, por cierto, en la época. Sí, ahora que sale esa imagen, qué cuadro tan impresionante de Leonardo da Vinci. Se ha estudiado por ordenador y se ha comprobado que primero que no era un hombre el que estaba a su derecha, sí, era una mujer encinta. Sí, sí. Una mujer encinta, y además encinta avanzada. Además, incluso la posición que tenían los apóstoles, tenían una definición de Juan, que no es Juan el joven, ¿no? Espiritual muy precisa, además. O sea, eran se han encontrado 18 o 20 principios herméticos en este cuadro. Sí. Además, hay que recordar que es el único cuadro antiguo en el cual el grial no aparece como un cáliz ni como una copa. Porque el grial era María, evidentemente, ¿no? El grial era ella, ¿no? Sí, además la posición de los apóstoles iban un poco, bueno, iban relacionadas con el signo del zodíaco, sí, curiosamente, ¿no? Sí. Empezaba por Aries y así hasta que terminaba en Piscis, ¿no? Hermético. Con la posición, claro, incluso de las manos, la posición de la mirada y todo esto. Extraordinario, ¿eh? Ese cuadro, sí, sí, como sabes, está en Santa María delle Grazie, en Milán, en un lugar que se podía entrar en el cuadro, ¿no? Es que luego fue convertido en cuadra, y menos mal que lo cubrieron con escayolas, si no estaría destruido, ¿no? Pero en ese cuadro, para realizarlo, Leonardo se basó en el efecto que produce una piedra al ser arrojada en el agua, es decir, produce unas ondas. Esa piedra es una frase: uno de vosotros me va a traicionar. Pues esa frase produce un efecto de ondas que vuelven al centro, es impresionante, ¿no? Ahí ves que muchos cuadros y reproducciones que hay no aparece ningún cáliz, aparece evidentemente una mujer, ¿no? Porque esa estigmatización, porque esa maldición de lo femenino, ¿no? Yo la iglesia de Pedro, atormentada, violenta desde el principio, ¿no? Siempre vio una gran amenaza, sobre todo a nivel de los obispados, ¿no? Una gran amenaza en lo femenino, ¿no? En la iglesia gaélica, la iglesia protestante, hay mujeres obispos. Y además en eso hay que reconocer que en esos casos tampoco hay abusos sexuales, o mínimos. Hay que reconocerlo y decirlo, ¿eh? Es decir, esa frustración de la sexualidad que se ha producido a espada y a fuego ha producido unos crímenes abominables en la humanidad. Crímenes abominables ha producido, sobre todo contra la inocencia y la belleza, sobre todo, ¿no? Yo creo que llevar a su trono legítimo a María Magdalena es algo fundamental, ¿no? Y que ahora se haga esta película, la película de Dan Brown, las novelas de Dan Brown, libros extraordinarios que hay. Sugiero leer el Evangelio de María Magdalena,
un evangelio apócrifo, el Pixti Sofía, también el evangelio de Valentino. Se sospecha incluso que tuvo muchísima relación con el evangelio de Juan también, ¿no? Efectivamente, el evangelio de Juan habla en tercera persona de alguien y habla de Juan, es decir, que no lo escribe Juan. No lo escribe Juan. El evangelio de Mateo, hay muchas citas. A decir verdad, los evangelios no se sostendrían en una investigación, evidentemente, no soportarían una investigación. Es así, ¿no? Una investigación ni siquiera histórica, ¿no? Antes comentabas la parte, el desarrollo femenino, es que es el desarrollo del poder, de la inteligencia, del amor, de la sabiduría, del instinto, es que está ahí el gran poder. De la compasión. Exactamente, de todo el... El hombre ahora está muy perdido, el hombre ahora, estoy con hombres, me pregunto, digo, ¿qué les pasa a los hombres, no? Parece que están deseando matarse con los deportes, con la política, deseando matarse, deseando destruirse, ¿no? Se ve constantemente en la televisión, ¿no? El factor masculino está muy perdido, ¿no? Y ya no digo el atentado constante a lo femenino por parte de las fuerzas más conservadoras, ¿no? Creo que hace pocos días hubo una gran revolución internacional de mujeres, ¿no? De la feminidad, ¿no? Me pareció extraordinario aquello, me parece que eso fue un paso de legitimación de una posición que nunca han debido perder. La mujer ha sido ignominiosamente tratada en el pasado e injustamente tratada en el presente, ¿no? Se han matado unos 5 millones de mujeres en Europa desde tiempos de la Inquisición, ¿no? Se les condenaba por brujas, ¿no? Y los misterios de María Magdalena, también vinculados con el sur de Francia, con Niza, con Beaune, con toda la zona de Glastonbury y Avebury, la zona de Santo Grial, de Stonehenge, esos misterios tremendos, ¿no? Vinculados con el Santo Grial, pero sobre todo con una idea, ¿no? Si Jesús estaba casado, tuvo hijos, en la legitimidad de su iglesia pasó a sus hijos, ¿no? Quizá por eso el Evangelio de la Luz, el Evangelio habla de la innecesidad de una iglesia de piedra, habla del reino de los cielos que está en vosotros y fuera de vosotros, ¿no? Y pasa evidentemente por lo femenino, ¿no? Es evidente, ¿no? Y María Magdalena es un personaje extraordinario, aparece constantemente, decíamos antes, por ejemplo, en los escritos de traducciones de Antonio Piñero, un eminentísimo traductor de la Complutense, no vinculado con ninguna iglesia, muy importante. Así que Jesús estaba siempre acompañado de mujeres. Las mujeres le acompañaron, iban, cosa muy mal vista, por cierto, en aquella época, ¿no? La mujer, Pedro dice que la mujer no tiene alma, afirmaba, ¿no? Que la mujer tenía que ser... De hecho, Jesús le dice, bueno, yo la convertiré en macho, le dice Jesús. Y haré de ella, se le dice, ¿no? Harto ya, imagínate aguantarle a Pedro, ¿no? La convertiré en macho, ¿no? Y el hecho de que le tenían semejante miedo, ¿no? A la mujer, ¿no? Hay, en los textos antiguos se dice que Jesús iba constantemente acompañado de mujeres, cosa que estaba mal vista en aquel tiempo, ¿no? La mujer no tenía derecho ni a aprender a leer, como en muchos países actuales todavía, ¿no? Ni a aprender a leer, ¿no? Y estaba acompañada de mujeres. De hecho, en el Calvario, con la cruz le acompañan mujeres, Verónica, Marta, María y su madre. Hombres, me parece que había 1 o 2. Los hombres huyeron. Sí, se quedaron 1 o 2. Al final de la crucifixión, todos los hombres huyeron. Sí. María Magdalena aparece en Juan, en Mateo y en Marcos, aparece como incluso la que asiste en el último momento, la que abre, la que encuentra la tumba abierta, la que se encuentra con el Salvador en transfiguración, y la que tiene entrevistas con él, que luego transmite a los apóstoles que no la creen. Cuando dice que ha estado con él y que ha hablado con él, de unos mensajes crípticos, indescifrables que recibe, como Jesús la elevaba a ella por encima de los demás, la consideraba su principal discípula, no una prostituta. Y repito, sí lo era a mucha honra, por cierto. Habrá profesión más terrible. Además fue la precursora de toda la expansión del cristianismo. Ella, sí. O sea, fue la que dirigió precisamente. Totalmente, fue ella. En el sur de Francia, sí. En Inglaterra, fue ella. Todos los mitos que aparecen de la existencia de María Magdalena. Claro, evidentemente los templarios conocían ese conocimiento, sabían eso, ¿no? Y buscaron a un descendiente de la casa de David, descendiente de la casa de Jesús, ¿no? Y eso fue verdaderamente lo que causó su destrucción. Los templarios no fueron destruidos a fuego y a tortura por una cosa que tenían, un tesoro hipotético que jamás apareció, sino por una cosa que sabían. Decía el rey de Francia y el Papa de Roma
Clemente V, Felipe el Capeto, Felipe el Hermoso, sabían que los templarios querían intronizar en Francia a un descendiente de la casa de David, de manera que devolvían el poder real sacerdotal. Eso evidentemente era una amenaza muy grande, ¿no? Una amenaza tremenda para las... Eso fue lo que provocó el famoso Viernes 13 y la bula contra los templarios, ¿no? Es decir, que los templarios siempre se dijeron seguidores de María Magdalena, instauraron el culto a las vírgenes negras, los templarios. Se conocían muy bien lo que estaban haciendo, ¿no? Quizá el tiempo es ahora, es posible que sea ahora, ¿no? Te decía que en los textos antiguos se dice como Jesús elevaba a María a una dimensión desconocida, hablaba como ya entonces los arcontes, a saber que eran los arcontes, ¿no? Tenían mucho odio contra ella, la odiaban. Y también que tenían mucho miedo, y que los evangelistas y los discípulos, sobre todo Pedro, tenían muchísimo resentimiento a María. Hasta hoy eso no ha variado nada, ¿no? Es inviable que no exista un sacerdocio femenino, que las mujeres no tengan acceso a los sacramentos, ¿no? Que no puedan oficiar en el catolicismo romano, ¿no? No pueden acceder a los sacramentos, ¿no? Me parece una cosa tremenda, ¿no? Eso está cambiando, seguramente el Papa actual eso lo va a cambiar. Chocará con un muro conservador terrible, ¿no? Terrible. De todas formas, antes comentarás el tema de Cristo, y para mí demostró que aparte de ser un ser espiritual avanzadísimo, fue hombre. Claro. Y cumplió sus misiones de hombre, porque como hombre tenía sus apetencias, tendría sus necesidades. Sí. O sea, y entonces, para mí, es bajo mi criterio, él demostró que el que está aquí es hombre, claro, aunque sea un ser sumamente espiritual. Y que lo puede conseguir. Si bajar un ovni no tenemos nada que hacer. Eso es, y ese es el equilibrio de demostrar. Transmitió todas las enseñanzas y demostró, claro, y dijo, aquí estoy como hombre. Esa es la legitimación del ser humano y la elevación, ¿no? El hecho que un ser humano pueda hacerlo, pueda conseguirlo, ¿no? Quizá él y Buda fueron los primeros que lo consiguieron, ¿no? Consiguieron hacer eso, ¿no? Llegar a ese estado de divinidad, ¿no? La función en la alquimia, al fin de cuentas la posición de la mujer no deja de ser una posición también alquímica, es indispensable la función de lo femenino, es la unión del azufre y el mercurio, ¿no? Es la unión. Tienen que unirse. Por eso una iglesia en la que no haya ese factor femenino es una iglesia que está castrada, evidentemente, no le falta una parte. De ahí su ineficacia. Si además añadimos que está basada en el dolor, la vergüenza y la culpa, ¿no? Pues ya es un tormento para el alma humana, ¿no? Legitimar la posición de lo femenino, lo que en los evangelios antiguos se dice, ¿no? Como Jesús la llevaba a dimensiones de conciencia que los discípulos no le era dado acceder. Ella volvía y decía, no lo puedo contar, no la creía, ¿no? Hablaba de planos, como la Divina Comedia de Dante, ¿no? Ella volvía y hablaba de planos que ellos no lo entendían y tenían muchos celos contra ella. Pedro, porque la ama más que a mí, ¿no? La ama más que a mí, ¿no? Es evidente que la ama más que a mí, ¿no? No comprendían, la vinculaban, y hay varias mujeres que pueden ser asimiladas a María, ¿no? María se supone que era de una casa real, de la zona de Betsaida o de Betania, ¿no? Una mujer de una estirpe muy noble. Se dice que la pelirroja, muy curioso en esa zona, la pelirroja, tiene una extrema sabiduría esa mujer, ¿no? Por algo, yo recuerdo el famoso bardo de la época, Joaquín Sabina, que decía, hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella. ¿No? Es así, ¿no? Es decir, una vez que la vio, imagino que sería un ser extraordinario, ¿no? Claro, hay otra historia también, ¿no? Que hay mucha gente que no le gusta a María Magdalena, porque a fin de cuentas se casó con el Salvador, con el superhéroe. Sí, se fue con él. ¿Qué tiene ya que lo tenga yo? Sí, ¿cómo se fue con él, no? Se casó con el más grande de los grandes, ¿no? Ahí va. Qué cosa, ¿no? Qué horror, ¿no? Y el más grande de la historia. Totalmente, el personaje más adorable y más desconocido. El hecho de que se haya hecho millones de libros sobre la vida de Jesús. Sí, y esto para mí, como te decía antes, el demostrar ser hombre, la autenticidad del hombre, claro, dentro del Dios, que era Dios. Entonces, esto es maravilloso, como hemos comentado antes, para el ser humano que lo comprenda así, para saber que es Dios, pero siendo hombre, ¿sabes? Y esto que lo desarrollemos, ¿no? Porque
Porque es una parte que se tiene mucho miedo. No solamente hemos hablado muchas veces de eso, ¿no? No solamente se tiene miedo al hecho histórico, el hecho cronológico, el hecho ontológico de la existencia de María Magdalena, ¿no? La importancia de lo femenino, ¿no? Sino el hombre tiene muchísimo miedo a su parte femenina. Y el hombre, yo veo constantemente, ¿no? Las conversaciones de los hombres son muy agresivas, en términos siempre muy radicales, muy político, con los deportes, con todo, ¿no? Cuando me parece a mí personalmente aburridísimo, por cierto. ¿Y por qué negar constantemente esa parte de la sensibilidad? Negar la sensibilidad. En la caballería los caballeros llevaban la espada, pero también llevaban una limosnera. La limosnera era la parte femenina del caballero, ¿no? En la limosnera llevas migas del pan nuestro de cada día, llevas monedas, pero también llevas en la limosnera sonrisas, consejos, silencios, abrazos, compasión, misericordia, ¿no? Y la limosnera, que tiene esa forma tan curiosa, es la parte femenina del caballero. La espada sin la limosnera es sin compasión, te hace un monstruo, eres un monstruo. Es decir, que la espada va unida a esa limosnera, es una especie de barriguilla en cinta, ¿no? Y está llena de compasión, de misericordia, de ayuda, de perdón, de olvido de las ofensas, está llena de misericordia hacia los demás, ¿no? Esa es la parte femenina. Y va a lo de la espada, es indisociable de la espada. Tú no puedes ser un guerrero, un caballero y llevar una espada solo, ¿eh? Te conviertes en un sicario, te conviertes en un salvaje, un destructor de la vida, ¿no? Tiene que equilibrarse esas dos fuerzas. El caballero recibe la espada y recibe una limosnera para que ejerza la misericordia en el mundo. Esa es la parte femenina de un caballero, la compasión. Y el aspecto femenino dentro de una iglesia de Jesús es inviable sin la compasión. Y de un ser humano también, es inviable, ¿no? Jesús, pues abominaban los discípulos de Jesús de verla a ella ungirle los cabellos. La decía, es algo erótico, han dicho algunos, ¿no? Le secaban los pies con el cabello, ¿no? Es que era, a veces también, en muchos cuadros, sobre todo de la época del Renacimiento y posteriores, aparece la imagen de María que lo quiere tocar. Y viene la famosa frase "non mi tangere", que no se traduce como "no me toques", sino "no me abraces, no me cojas", en arameo y en griego antiguo. No me cojas, ¿no? Jesús le dice así, ¿no? Pues ella quiere abrazar al hombre. Es la vida de su amor, el amor de su vida, ¿no? La adora, ¿no? Y tiene mucho miedo también, porque sabe lo que significa amar a Jesús, ¿no? Cualquiera que ame a Cristo sabe que se expone, ¿no? Que siga el camino de la cruz, simbólicamente, herméticamente explicado, sabe a la que se expone, a la muerte del yo, a la muerte del ego, ¿no? Entonces le tiene mucho miedo. Jesús le dice, en este caso no era Jesús porque estaba en su cuerpo de transfiguración, seguramente hubiera muerto María, se lo llega a tocar, no se puede tocar eso. La Sábana Santa ha evidenciado eso, ¿no? Hubiera muerto, ¿no? Si tocas a un ser así, ¿no? Le dice, no me tangere, no me toques, ¿no? No me toques, no me cojas, ¿no? Tiene que tocar a su marido, lo adora, ¿no? ¿Cómo no vas a adorar a un ser así? ¿Cómo no vas a adorar a Cristo? A un personaje así, ¿cómo lo vas a adorar? De todas formas, ella aprendió mucho a través de él para luego desarrollar todas las enseñanzas pues a través del mundo, ¿no? Bueno, a través de la zona que estuvo. Quizás el momento ahora hay muchas, a raíz de la novela de Dan Brown, de esta película, tiene mucha fuerza las novelas, se venden millones de ejemplares, mueve las conciencias, crea inquietud, ¿no? Por eso han sido tan atacadas, evidentemente, como los famosos libros de Gerard de Sèvres que hablaban de el oro de Reims, todo el mito de Rennes-le-Château, la iglesia de María de Magdala, Rennes-le-Château, el misterio del Pirato de Sion, todo eso está impregnado de María Magdalena, ¿no? Todo está impregnado de María Magdalena. Son millones de personas van a esas zonas todos los años a ver esa zona. Yo sugiero siempre, ¿no? Que la gente, lo mejor de Occidente ha venido de Al-Ándalus y de Occitania, lo mejor, el culto de los trovadores, el culto a la belleza, las cortes de amor han venido de ahí, ¿no? Y de arriba vinieron las cruzadas, hay que darse cuenta. La primera cruzada fue la masacre de los albigenses, la masacre de los cátaros, que eran devotos del Espíritu Santo, de la Virgen de María Magdalena. Imaginaos cómo fue, a sangre y fuego aquello, ¿no? Una destrucción, ¿no? Pero ahora tenemos esa posibilidad de acceder. De todas formas, los transmisores de Cristo, de todas sus enseñanzas, eran unos trovadores espirituales. Los trovadores, sí. Hablaban en un idioma, la gente de la época como ahora era igual, a veces de sombría y de torva, ¿no? Entonces no comprendían los misterios por una vía del intelecto, del cual los evangelios gnósticos hablan, ¿no? Cuando le dicen, le dice María, ¿es el alma o es el espíritu? Dice, no, es el intelecto que está en mitad del camino el que tiene que comprender.
Entonces los trovadores, que los ha habido en todas las tradiciones, por medio del verso, de la poesía y de la música, transmitían esa gnosis, ese conocimiento que pasaba a través de ti y a pesar de ti. Es decir, ese conocimiento que llegaba de arriba, pasaba sobre todo por los trovadores, por los troveros, por los bardos, ¿no? Llegaba al mundo, ¿no? Y ahora es igual, los poetas sois... Siempre digo, si hay paz, hay poesía, hay música. Cuando empiezan a oírse sonidos de botas militares, desaparecen los artistas, los creadores, los poetas, desaparecen, ¿no? Pues ese miedo que la poesía iniciática, la poesía mística, tiene un poder de resucitar, de volver a la verdadera vida, ¿no? Volver a la verdadera vida. Eso lo siento en lo más profundo de mí. Sí, así lo que cuando es un poema sufí o es algo así, dices, madre mía, ¿qué es esto? Lo que pone aquí, ¿no? A pesar de los siglos y de las traducciones, ¿no? Creo que sería leer en arameo siriaco, por ejemplo, ¿no? Lo que sería leer, y a pesar de eso, y en griego y en cóptico, a pesar de eso, cuando lees los textos te das cuenta que siguen teniendo un poder rescatador, resucitado cuando lees eso. Yo creo que en Occidente muchas personas tienen muchísimo miedo a la religión, evidentemente por causas razonables e históricas, ¿no? Muchísimo miedo, ¿no? A las iglesias, ¿no? Y hay que pensar también el radicalismo islámico también, es decir, es así. Yo amo muchísimo el sufismo, y a veces cuando hablo de esas cosas la gente se pone en guardia porque tiene mucho miedo al radicalismo, ¿no? Justamente el radicalismo islámico está haciendo lo que hacía la Inquisición hace años, ¿no? Matan a las mujeres, a los niños, queman los libros como los nazis, queman los libros, matan a los sufíes, matan a los trovadores. Es así, ¿no? Matan a la pureza de la vida. A la belleza, a la pureza. Sí. El atentado va siempre al alma, a lo femenino. Sí. Va siempre, no solamente hacia lo femenino, el ataque, el atentado, la guerra va siempre a la parte femenina. De todas formas, la poesía, por mí lo digo, como en la parte de poeta que tengo, es la sensibilidad desarrollada a través del universo. Es una conexión. Qué bueno. Es dejar realmente tu corazón abierto y recibir los mensajes universales. Es un lenguaje. Sí, el lenguaje universal, claro, es único. Y ese es el que vale para todos los lenguajes que hay luego en la tierra. El verbo. Es el verbo del que hablo de los evangelios, que se hizo carne, ¿no? Digo que no soportaría una investigación. Actualmente, desde luego, si el Antiguo Testamento fue el tiempo del padre, por cierto, un padre que era cruel, era duro, era déspota, antojadizo, ambiguo, a saber quién o qué era ese padre, ¿no? El Nuevo Testamento fue el momento del Hijo. Es evidente que el tiempo actual es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo de la mujer, de lo femenino. Decía André Malraux, el siglo XXI será espiritual o no será. Habría que parafrasear a André Malraux, ¿no? ¿Será femenino o no habrá siglo XXI, ¿no? Y ahora el poder de la feminidad llega al mundo, ¿no? Muchísimo. En la medicina, en la ciencia, llega al mundo, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? María Magdalena en ese caso es un símbolo de una revolución, importantísimo. Una revolución que está aconteciendo en lo interno de las personas y que se escenifica, se cristaliza en lo externo, sale hacia afuera como cambios en la humanidad, como grandes cambios en la humanidad. Yo creo que el caballero del espíritu se pone al servicio de esa feminidad. El caballero está al servicio de eso. Las mujeres de Avalon, por ejemplo, hablamos el otro día, las sacerdotisas, ¿no? Ellas tenían el poder de difuminar las brumas de Avalon. Los caballeros esperaban a que ellas hicieran su magia y abrían las brumas de Avalon para que entraran. Y sigue siendo así. Porque es lo femenino lo que abre el portal, a través de lo femenino. Y el hombre que niega eso, niega una parte tan importante de sí mismo. Esto lo hemos comentado alguna vez, y los que hemos descubierto la parte femenina en nosotros como hombres, es maravilloso. Y esto lo he dicho y lo mantengo para que todos los hombres busquen la parte femenina de él para equilibrar. Totalmente. Y es un desarrollo de la sensibilidad con el amor y sobre todo lo que tú decías, esa compasión. Contigo mismo primero. La compasión ha sido definida como la pasión por el corazón del otro, ¿no? Es la compasión, es una forma de ver el mundo. Yo soy un caballero, ¿no? Pero no concibo la caballería sin una vía de compasión y de amor, ¿no? Por supuesto. ¿Qué vivencias tuvo María Magdalena en Francia importantes? Y hay unos libros tremendos, los libros por ejemplo de Gerard de Sède, de Lord de Rennes, o el famoso libro El enigma sagrado de Lincoln y Beignet, que luego fueron los que inspiraron a Dan Brown. El libro tuvo hasta un litigio, tuvieron los tribunales por plagio, ¿no? El libro El Código da Vinci, ¿no?
María Magdalena se supone que fue la heredera del cáliz. Al pie de la cruz, en varios evangelios aparece que, le digo, que no había ningún hombre, ¿no? Los hombres emigraron todos. Seguramente estaba José de Arimatea, porque José de Arimatea era un rico de allá y el lugar era suyo, por cierto. El hecho de que crucificaran a Jesús en el huerto de José de Arimatea es muy curioso, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y él recogió la sangre del costado derecho del Salvador y en un cáliz, ¿no? Solamente Robert de Borón y Geoffrey de Beaumont, que tiene otro ellos, hablan del grial como de un cáliz, ¿no? No se habla de un cáliz, se habla de otra cosa que no era un cáliz, ¿no? Eisenbach habla de una piedra. Y él recogió la sangre, ¿no? Y ese cáliz ha sido, digamos, el sustento simbólico de algo, ¿no? El cáliz es importante, el cáliz, ¿no? Se parece muchísimo a un útero, se parece muchísimo a una flor, ¿no? Es un contenido de algo, hay un contenido y un continente también, ¿no? Me parece muchísimo algo, ¿no? Y evidentemente María fue la señalada para hacerlo. ¿Quién mejor que ella, ¿no? La gran sacerdotisa del cristianismo, ¿no? Negar la existencia de María Magdalena es negar la existencia del Cristo mismo, ¿no? No se puede concebir, ¿no? Decía antes, ¿no? Es un Cristo sin terminar. Le falta una parte. Es un Jesús sin terminar, ¿no? Y ahí la función de ella fue llevar una gnosis. Evidentemente había ya entonces una falsa religión del clero, de la que habla Orígenes de Alejandría, y ya en tiempo de Jesús se estaba edificando una falsa religión del clero, que luego ya se vio, evidentemente, el asesinato de los sacerdotes de la diosa madre, de los celtas, de los druidas, los primeros campos de exterminio en Antioquía, campos de exterminio para los gnósticos y los terapeutas y los helénicos, la destrucción de los sacerdotes egipcios, la destrucción del de Alejandría, el asesinato de Hipatia de Alejandría, 8 cruzadas y una inquisición de 1000 años tienen un punto común de origen. Salió del mismo sitio todo eso, ¿eh? Y a la par, subterráneamente existía una iglesia del amor, la iglesia de los trovadores, la iglesia de la Fede Santa de Dante Alighieri. Había una iglesia oculta que es la iglesia del amor. No es la iglesia del fuego y del miedo, ¿no? La iglesia del amor. Esa iglesia es invisible, no necesita templos. El Evangelio de la Luz nos dice el Evangelio que el reino de los cielos está en vosotros y fuera de vosotros. Si levanto una piedra, ahí estoy. Si rompo una rama, ahí estoy. Y habla de la innecesidad de intermediarios. El acceso directo a la divinidad a través del corazón, a través del amor. Eso es muy peligroso. Evidentemente para las instituciones es muy peligroso, ¿no? ¿Dónde viene a parar toda la escatología? ¿No? A parar toda. Digo que los evangelios son 4, a partir del concilio de Nicea, la reforma de Constantino, fue la gran abominación de la enseñanza de Cristo, ¿no? En 323 creo que fue, ¿no? Cuando fueron tergiversados, manipulados, alterados, utilizados adrede para conservar el poder. Se eliminó la teoría, la ciencia de la reencarnación, se crearon personajes. El 24 de diciembre nace Hormuz, Zaratustra, Osiris, Krishna, nace el 24 de diciembre, ¿no? Es decir, que Mitra, Orfeo, nace el 24 de diciembre, ¿no? Se cogió todos los cultos mitraicos y se creó una cosa, ¿no? Hay que pensar que hay 120 evangelios descubiertos hasta la actualidad. 120 evangelios. Incluso algunos han sido encontrados que habían sido falseados. O sea, habían sido introducidos en tinajas y eran falsos, para justificar la existencia de ciertas cosas, ¿no? Es decir, no soportaría una investigación. Y los evangelios sinópticos, los evangelios heréticos, los evangelios de la Hamadi y Qumran, escritos en el año 42, en el año 45, el momento más peligroso de la historia de la humanidad, en 1945, pero se encontró el evangelio de la luz, en la Hamadi. Sí, ahí habla de María. Ahí donde dice que la odiaban. Pedro la odiaba. ¿Por qué la odias tanto? No dice, porque la ama más que a mí. Me pregunta a ti, ¿por qué la ama más que a ti, no? ¿Por qué ama a María más? A María estaba tú siempre preguntándole cosas, lo que no le quitaba, estaba totalmente enamorada. ¿Cómo hay que estar del maestro? Sin amor no va a funcionar. Hay que estar absolutamente enamorado del maestro. El maestro crea el puente, pero tú lo cruzas. No va a funcionar. Pues no funciona nada, mujer. Porque tiene que haber amor, tiene que haber enamoramiento. Entonces, ¿cómo estaba María, los discípulos? Totalmente enamorados de él. ¿Cómo no? Yo lo estoy. Y lo hubiera estado muchísimo más en aquel tiempo, claro, ¿no? Sí, muchísimo más, ¿no? Sí, totalmente enamorado de eso, ¿no? Sí, esa es la clave, el enamoramiento, ¿no? Y María estaba enamorada, perdidamente enamorada de él. Fue la que encontró
la que vio abrirse la tumba, lo encontró en cuerpo de luz, en cuerpo de transfiguración, la que anunció la nueva de que no estaba muerto. ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que está vivo? Y la que se entrevistó con él, la que recibía de él enseñanzas que no podemos alcanzar a comprender, enseñanzas gnósticas. Fueron a parar a los manuscritos apócrifos, fueron a parar a los terapeutas, a los nazareos, a los ebionitas, a los esenios, fueron a parar ahí, a los cátaros. Por eso se les persiguió a sangre, hierro y fuego, ¿no? Había que esquilmar, no había que hacer desaparecer ese conocimiento liberador, amigo mío, conocimiento liberador, porque el amor libera, como la alegría, como la belleza. De todas formas, hay personas que leen la historia, otros realmente se instruyen con la historia, unos pasan por la historia y otros hacen historia. Hacen historia, claro. Así es. Y la gran historia de esta humanidad, para mí, fue Cristo. Ha habido grandes maestros, Krishna, Buda, Mahoma, pero Cristo es la esencia de la enseñanza pura del mundo universal en el hombre. Es posible que todavía no conozcamos lo que es el cristianismo, sí. Que no sepamos lo que es, y que ese cristianismo será conocido en el mundo cuando se resucite y se revivifique la imagen y la función y la potencia de lo femenino. Aún profundizando en sus enseñanzas, te quedas a mitad de camino. Sí. Porque es un nivel muy superior para la comprensión a veces humana. No creo, es que era un conocimiento, es un personaje que imágenes tan bellísimas, ¿no? Que hemos hecho aquí en la recopilación, sí. ¿No? Bueno, Carmelo, estamos llegando al final del programa. Entonces tengo aquí un texto, un poema corto, lo voy a leer y luego tú manifiestas ya, sintetizas el mundo de María Magdalena, de todo lo que has estado informando y transmitiendo. Y así ya cerramos el programa, ¿te parece? Okay, claro. Bueno, el poema es Sentimiento profundo. Cuando mis ojos ven los árboles y ven su corazón dormido, siento que él y yo somos uno, y siento vivir en su nido. Cuando siento los árboles del bosque, esos días de primavera, con el nacimiento de las plantas y flores, con el vuelo de las mariposas aventureras, con los insectos compartiendo comida y amores, y con las avispas libres y pasajeras, siento que mi corazón se enriquece con la sensibilidad de la vida, que penetra en mis ojos internos y se desliza hacia mi alma sentida. Cuando siento el amor de la vida a través de mi mirada interna, compruebo su riqueza viva, la que existe en el universo entero, y la que siento como alma y esencia de un puro amor eterno. No, bellísimo. Bueno, pues bellísimo. Tras esta poesía, bellísima. Gracias, es sentimiento puro, ¿eh? Por eso he dicho antes que la poesía es un paseo por el universo, dejarte llevar y recoger la esencia que vive allí, porque hay mucho para conocer, para sentir, para vibrar y para transmitir. Mejor la verdadera iniciación del ser humano, la verdadera transmigración del ser humano, la transfiguración del ser humano se va a producir, tiene que producirse primero por una veneración del anima mundi, a fin de cuentas, lo que estamos hablando es del alma del mundo, del anima mundi, ¿no? Si no nos conectamos con el anima mundi, estamos perdidos. El anima mundi pasa a través de lo femenino con una absoluta veneración y fundamentalmente un absoluto respeto. Es decir, el mundo, Paracelso nos dice que hay tres universos, el macrocosmos y el vientre de la mujer. Entonces al hombre no le es dado eso, el hombre no puede entrar en ese mundo que las reinas de Avalón podían disipar, esas nubes, ¿no? Necesitamos absolutamente reencontrarnos con esa parte femenina en nosotros, que tiene que ver, como decíamos antes, pues María Magdalena es el emblema de eso, ¿no? Y no asustarse de que estuviera casada, que tuviera hijos, porque una cosa no quita absolutamente la otra. Natural. Tenía hijos y si tuvo hijos, pues su descendencia va a llegar hasta aquí, habrá llegado hasta aquí, ¿no? Y que fue un hombre, lo que decías tú antes, ¿no? Un hombre extraordinario. Bueno, pues que estamos llegando ya al tiempo. Qué pena. Sí, es una pena, pero en vez de que hagas una síntesis de María Magdalena, lo que haremos es otro programa. Vale.
de María Magdalena. ¿Te Seguimos con parece? el tema, genial. Y ahí se puede prolongar mucho más. Vale. Lo que realmente ahora... Un tema apasionante, sí, adorable, un tema sí, adorable. sí. Entonces queda mucho por hablar de ella, así que Bueno, pues haremos otro nuevo programa. fantástico. Agradecerte, Carmelo, como siempre, No es nada. tus ilustraciones, todo tu hacer, tu gran hacer, todas tus enseñanzas que siempre nos transmites con esa alegría, con esa naturalidad. Ojalá puedan servir a alguien, ¿no? Bueno. Y a los telespectadores, pues como siempre os digo, gracias por estar ahí. Es un programa en el que los invitados, como ya veis, en este caso Carmelo Ríos, nos ha transmitido las enseñanzas de Cristo y de María Magdalena. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia y muy buenas noches.